Dejadme en los comentarios si estáis preparando una funa. ¿Tenéis las antorchas? ¿Qué plan tenéis? ¿Qué se está haciendo? ¿Alguien está haciendo algo realmente para protestar de forma ordenada por el aniversario? Tengo curiosidad. Y si organizamos algo, ¿cuántos se unirían a protestar por el aniversario? Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vas a prepararos increíblemente bien para Notcry. Vamos a ver todas las armas gratis, las de la forja, las armas de Flints y Lauma para quien quiera ir por ellas y qué tan poderosas son para ellos dos, y los sets de artefactos, todo condensado en un solo vídeo para que ya sepáis lo que tenéis que prepararos para pre-farmear y farmear. Y recomendaría realmente, si hacéis un checklist de qué armas sí que vais a craftear, que os dije que yo mismo craftearé muchísimas en la free to play, en la cuenta principal, porque son muy buenas y porque en muchos casos son específicas, pero de mecánicas que se van a usar en Notcry, como por ejemplo la espada de una mano, que es la espada de 4 estrellas a una mano que más vida va a dar para Nilou, por supuesto para los Blooms. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recordad que muchos estáis en fase beta y tenéis puntos del canal para dar a los vídeos, para que se recomienden, se posicionen, para que den hype al vídeo, se llama literalmente así. Quieren los de YouTube entrar en el lenguaje de los jóvenes y dar hype al vídeo. Y sabéis que por todo lo que es gratis hay una bendición lunar gratis para sortear para vosotros, 2 cuando lleguemos a 200.000. Vamos a llegar antes de Notcry, señores, vamos ya a los 197, 198 o algo así. Bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, que aproveche si estáis comiendo, señores, o sea lo que sea que hacéis mientras veis el vídeo, dejadme en los comentarios qué estáis haciendo mientras veis el vídeo y vamos con las armas y artefactos de Notcry. Pues bien, arranquemos con las armas de Lauma y de Flints, por si alguien se plantea sacarlas, y dejadme en los comentarios quién va seguro por las armas, quién no. Y si alguien me pregunta, ¿qué es mejor, Phil? Si voy por Lauma, por ejemplo, constelaciones o arma. Si voy por Flints, ¿qué es mejor, constelaciones o arma? Pues hay un vídeo de Flints y un vídeo de Lauma donde os explico todo esto. Bien, el arma de Lauma es, como todas las armas últimamente, un arma solo para Lauma. La podría llegar a usar Kokomi si acaso, o Nahida, pero principalmente le saca todo el rendimiento Lauma, porque tiene pasivas con el Bloom lunar. El arma es 264 de maestría, como el arma de Citrali, como el arma de Mizuki, como el arma de Nahida. Y luego la pasiva. Cuando el personaje equipado, la tengo en... Sí, la tengo en R5, porque aquí se puede configurar si la quieres en R5 o en R1. Vamos a poner la R1, que es lo que tendréis todos. Cuando el personaje equipado, su habilidad elemental golpea con hidro o dendro, gana 60 de maestría. Esto es a R1. Cuando los miembros del equipo hacen reacciones de Bloom lunar, el personaje equipado, y si el personaje equipado está pues, en uno de los estados de las fases lunares de Notcry, si hay 1 o 2 personajes de Notcry, gana otros 60 de maestría. Es decir, ya realmente estamos en 385 de maestría. Por 10 segundos más. Dice, cuando ambas pasivas anteriores están activas, el daño de todos los miembros del equipo incrementa un 120% del Bloom, o sea, todo el daño de Bloom del equipo incrementa un 120%, el del Hyper Bloom y Crepitar aumenta un 80%. Esto es una locura para jugar Hyper Bloom con Cookie. Y las reacciones de Bloom lunar incrementan otro 40% adicional. Es una locura. Es una locura. Lo que pasa que la segunda pasiva está hecha para que no aproveche nadie más el arma que no sea Lauma. ¿Es el best in slot? Es el best in slot. Si no vais por Lauma con su arma, ¿puede utilizar alguna de las armas nuevas free to play? Sí. De aquí a este vídeo, porque las armas de Lauma literalmente son o la de la forja de Notcry, nueva, o esta. Y con Flints prácticamente igual. Con Flints hay muchas lanzas como la de Sino que le vienen bien, pero para los nuevos y los free to play, arma de la forja para Flints, que la veremos y está rotísima. Ahora, siguiente, vamos con el arma de Flints. Arma de Flints, 674 ataque base, 22 de probabilidad. Igual, por ejemplo, que el arma de Arlequino, o igual, por ejemplo, que la lanza de Jade de permanente, la verdecita. Pasiva, 3 segundos después de utilizar tu ulti, el personaje, el daño del electrogrado lunar incrementa un 36%. Esto ya empieza como el arma de Inefa, básicamente. Adicionalmente, después de activar una reacción lunar, el personaje equipado gana 28 de daño crítico. Es decir, ya Flints tiene 22 de probabilidad, 28 de daño crítico y 36% de daño en reacciones lunares. Adicionalmente, regeneras 12 de energía.
Y no ponen más, ¿no? Sí, regeneras 12 de energía. Imagino cuando tiras la ulti. Y se puede activar una vez cada 14 segundos, que Flinch tiene rotación de 16, con lo cual regeneras 12 de energía, 36 de daño en otro lado lunar solo para Flinch y 28% de daño crítico. Para Inefa puede venir bien este arma, pero es el arma de Flinch. Es el best in slot y es una locura de daño. No tiene sentido. Todas las armas últimamente van a ser así, no hay que darle mucha vuelta. Es el arma de Flinch y prácticamente nadie más puede llegar a utilizarla. ¿Está rotísima? Sí. La pala de Sino, el arma de Inefa, el Homa y el Jade para Flynn son buenas si no tengo su arma 5 estrellas. Sí. Y debajo de estas armas que os acabo de mencionar, el arma de la forja de Notcry R5, que seguramente pueda para muchísimos salvaros. Ahora, vamos con los sets, porque las armas de la forja son muy fuertes, pero voy a ir rápido con ellas porque ya hice un vídeo anterior, digamos que extendiendo la explicación de cada uno, y hoy, a día de hoy, ya tenemos muy claro los personajes y sobre todo muy claro a quién le funcionarán estas armas. Los sets, el de soporte, está rotísimo. No se estaquea. Hubo gente que, porque al principio, el primer día de la beta, hubo algunas versiones donde podía estaquearse dos veces este set. Pues porque a veces se nota que los equipos de Notcry van a llevar 2 personajes de Notcry soportes cuando se jueguen 3 o 4 personajes de Notcry, cuando se completen los equipos y salgan más personajes, pero eso es en el futuro. Y ahora se va a jugar algún equipo de Lauma con Aino, seguramente, con lo cual hubo un momento y un porcentaje pequeño en el que se pudieron llegar a estaquear 2 sets de estos, y hace poco un par de personas me escribieron: Phil, en la beta han vuelto a poner que se puedan estaquear. Pues la verdad es que no. La verdad es que todos los datos que he preguntado hasta ahora, gente que tiene la beta, yo esta última beta actualizada no la tengo, pero a toda la gente que he podido preguntar, y sobre todo la página de Home Digicat, los leakers y demás, no pone que se pueda stackear y no pone que haya cambiado en ningún caso. Así que confirmado, el set de Notcry de soporte, no se puede stackear. No puedes llevar 2 sets de soporte de Notcry, al igual que nunca has podido en Genshin 2 sets de nobleza, ni 2 sets de pergamino, ni 2 sets que stackeen y sean más fuertes juntos todavía. ¿Qué hace el set de soporte? Los que no lo sabíais, muchos lo sabéis ya de memoria. 2 piezas, 20% de recarga. Estas 2 piezas van a estar bien seguramente para combinar con 2 piezas de emblema y que muchos soportes de estos que tenéis ahí construidos a medias puedan jugar 2 de recarga y 2 de recarga y ir tranquilos para que tiren la ulti y ya está. 2 piezas, 2 de recarga, 4 piezas. Muy importante que los sets de Notcry solo se activan cuando hay 2 personajes de Notcry en el equipo. Si vas a jugar algún equipo de Lauma con su pasiva de la probabilidad crítica a los Hyperblooms, donde te requiere que para esa pasiva solo haya ella misma de Notcry y 3 personajes que no son de Notcry, esto lo explicaré en vídeos de Lauma más adelante, o creo que lo expliqué ya en el vídeo de Lauma que está por aquí, en el kit de Lauma, no va a activar este set. Lauma y este set necesitan 2 personajes de Notcry para activarse casi todo. Y Lauma tiene una pasiva que se activa solo cuando solo ella es de Notcry en el equipo y te da probabilidad de daño crítico en los Hyperbloom y en los Crepitar. Entonces, el set es dependiente de tener 2 personajes de Notcry en el equipo, tenerlo súper en cuenta. 4 piezas. Cuando se golpea daño elemental, se activa un bufo de 120 de maestría a todo el equipo, siempre y cuando haya 2 personajes o más de Notcry. Esto se puede activar con el personaje fuera del campo. Además, el daño en las reacciones lunares se incrementa un 10% por cada personaje de Notcry que haya en el equipo. Si hay 2, un 20%. Si hay 3, un 30%. Y si hay un full equipo de Notcry, que seguramente haya full equipos de Notcry, pues un 40%. Ese 40% sí se puede stackear con el set de carry. El set de carry y el set de soporte se pueden jugar juntos. Es muy fuerte y es como un instructor. Y última pregunta que muchos me lo habéis preguntado muchísimo: ¿qué set lleva Lauma entonces cuando juegues un Hyperbloom de Cookie, Shinkyu, una Hida o algo así? Pues seguramente Recuerdos del Bosque o Sueños Áureos como si fuera una Hida. ¿Y qué set llevo si juego otro personaje de Notcry pero no se puede stackear el set? Pues instructor. Llevar un instructor en Aino y cosas así, que sea Aino triple maestría, set de instructor y buff la maestría del equipo, seguramente sea una salvajada y un daño adicional que no tiene sentido. El set de carry de Notcry, que esto ya es otra locura bastante grande. El set de carry, que es el de Flinch, el de Nefer y el de futuros personajes, imagino, es 2 piezas 80 de maestría. Recordar que un montón de personajes de Notcry, incluida Aino, le da maestría al personaje en campo, y Nefa también le da maestría al personaje en campo, con lo cual Flinch y Nefer de primeras con este set se van a poner en más de 800 de maestría, con seguramente proporción crítica y demás, una locura. 4 piezas. Es igual que los anteriores, ¿vale? Cuando hay 2 o más personajes de Notcry, 30% de probabilidad al personaje, es decir, a Flinch en este caso. No son 36 como el Cazador Fantasmal, no son 40 como el set de Natlan, pero te da 80 de maestría y te da mucho daño en reacciones lunares que compensa ese poquito menos de probabilidad. Y luego dice: todos los personajes ganan daño, del equipo ganan daño en sus reacciones lunares, un 10% por cada personaje de Notcry.
se puede stackear con el otro set este bufo, con lo cual lo dije en muchos vídeos, pero en resumen, si llevas 3 personajes de Notcry, que pasará mucho que haya un montón de personajes de Notcry, poniendo como ejemplo los equipos de Natlan, por ejemplo, el best de Varesa es Varesa, Mabuika soporte, Yansan, Chebrus. Tienes 3 personajes de Natlan y Chebrus. El best de Mabuika es Mabuika, Citral y Silonem, Bennett, con lo cual tienes 3 personajes de Natlan y Bennett, aunque se puede meter a Yansan ahí en vez de Bennett, pero bueno, es mejor con Bennett. Entonces, teniendo en cuenta que muchos equipos serán 3 personajes de Notcry y teniendo en cuenta que vas a jugar, por ejemplo, el equipo de Flynn, Sinefa, Aino, Sakarosa, por ahora, luego se mejorarán Aino y Sakarosa, vas a tener 30% daño en reacciones lunares, más el set de soporte otro 30, son 60% daño en reacciones lunares. Más, en este caso, el set de carry 30 de probabilidad y el set de soporte 120 de maestría a todo el equipo. Es una locura. Es una locura. Es power creep y son los sets más fuertes actualmente del juego y solo son para los nuevos personajes. Ahora, las armas de la forja nuevas. Estas armas son muy fuertes. Hay 2 espadas a una mano y 2 catalizadores, porque diréis, bueno, Phil, hay 5 armas en Genshin, pues 5 armas de la forja, ¿no? Son 7 porque hay, primero, un catalizador adicional que es de evento, si no recuerdo mal, y una espada adicional que es permanente. Ya sabéis que siempre en cada nación te traen un arma extra que es permanente, que se puede conseguir durante toda la nación. Normalmente fue de pesca, corregidme si me equivoco, en Natlan al final no fue de pesca, pero sí dieron un arma gratis que se puede refinar de forma permanente. Creo que es un catalizador además. Así que hay pues 5 armas de la forja, un arma de evento y un arma permanente durante la nación. Pues bien, las espadas, literalmente la espada es el arma permanente. Empezamos por el arma de la forja, espada a una mano. Resumen, 61 de recarga de energía, como el Favonius y todo esto, y la pasiva te da 64 de vida en total. Lo que ocurre es que la segunda pasiva solo se activa si hay 2 personajes de Notcry en el equipo. Entonces, ¿quién necesita mucha vida y mucha recarga? Mucha gente mira, Furina. No, Furina es mejor con Favonius y seguirá siendo mejor con Favonius. Nilou. Este arma, teniendo en cuenta que te da vida, también es medio decente como arma free to play 4 estrellas para personajes escudo, espada de una mano. Por ejemplo, Layla o por ejemplo Kirara, si quieres un mejor escudo. Pero principalmente es un arma para Nilou y además para activar todos los buffos de vida tienes que tener personajes de Notcry. Entonces, si tienes personajes de Notcry te da 64% de vida, 61 de recarga. Es más vida que el sable Dársena, que es el arma promocional 4 estrellas de Nilou que muchos quizá tenéis, y los que no tenéis ningún arma, no tenéis el sable Dársena Nilou y no tenéis su propio arma 5 estrellas, va a ser de lejos el best in slot para Nilou y es una pequeña mejora a Nilou para poder conseguir de modo free to play el máximo de vida posible. Ya sabéis que Nilou a más vida, más daño de Bloom, hasta un máximo de 74.400 y no sé cuánto es el cómputo. Entonces, es un arma para Nilou. Yo lo voy a sacar y la voy a maxear y voy a probar si es mejor que el sable Dársena. Porque el sable Dársena te da un poco menos de vida, creo que 40 y pico, pero te da maestría y te da recarga. Este arma te da más recarga, más vida y la maestría se puede compensar en los substats. Entonces, muy buen arma free to play. No creo que le sirva a nadie más que no sea principalmente pues escudo a una mano que utilice la vida y Nilou, pero es muy fuerte. Luego, la espada a una mano creo que es la permanente de Notcry. Es un arma rara que en mi opinión es posible que quizá le sirva a Durin, porque se dice que Durin será la espada de una mano y tiene pinta de funcionar de esta forma. Y la pasiva también es rara, pero os la simplifico para que sea fácil. Ataque base 565, sí, puede ser para Bennett. Substat, ataque en porcentual 27%. En Bennett seguiré recomendando la espada de madera de Sumeru porque ataque base alto y te da 30 de recarga, que sirve mucho más. Pasiva. Incrementa el daño de tu ulti a R5 un 40%. Recordemos un arma gratis, con lo cual cuento el R5 porque conseguís los refinamientos. 40% de daño en tu ulti. Cuidado, empieza muy bien el arma. Y luego dice, cuando el personaje equipado, su capacidad de energía no excede los 60 puntos o los 40 puntos, su ulti gana otro bono adicional. Esto quiere decir que personajes espada una mano con coste de más de 60, por ejemplo, Shinkyu tiene 80, no activa el segundo bufo. Personajes con coste de 60 o menos activan el primer bufo, que es un 16%, a R5 un 32% más de daño en la ulti, que sería los 40 base más 32, 72% de daño en la ulti. Cuidado. Pero si el coste de ulti del personaje espada una mano es de 40, que no hay muchos, la verdad, pero seguramente Durin Saga siendo así tiene toda la pinta, te da 56 más 40 son 96% de daño en tu ulti. Básicamente es un arma de muchísimo ataque total, o sea, un base de 4 estrellas alto y un 27% extra de ataque.
y un 56 más 40, 96% de daño en tu ulti si tienes menos de coste de 40. Y un 72 si tienes menos de coste de 60, por ejemplo, Bennett. A día de hoy no le sirve a nadie realmente, no hay como espadas a una mano que basen el 100% de su daño en su ulti. Por ahora, Keqing, quizá, a quien le guste mucho Keqing. Y tiene coste de 40 Keqing, con lo cual es un arma free to play para Keqing, la verdad. Pero creo que es para personajes futuros realmente. Y me huele que es posible que sea para Durin porque hace ataques coordinados y quizá pues esos ataques van coordinados con, ¿sabes? Se castean con su ulti, como Xiangling. Pero bueno, este arma parece muy poderosa, más no le encaja a nadie a día de hoy. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2. Quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal, y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Luego, mandobles. El mandoble es sumamente fácil y lo resumimos. Nos da 61 de recarga, 120 de maestría y si tenemos la consonancia de Notcry, tenemos otros 120 de maestría. Resumen, 240 de maestría y 61 de recarga. A día de hoy hay dos personajes de mandoble que utilizan mucha maestría y mucha recarga y son KB y Aino. ¿Qué ocurre? Que tenemos el arma de evento de la 5.8, que la he mencionado mucho y creo que sabéis lo que voy a decir. El arma de evento de la 5.8 es mejor. Es decir, quien no use a KB y quiera sacar a Aino, el best in slot de Aino va a ser el arma de la 5.8 que está aquí en pantalla, que nos da 165 de maestría base, otros 120 más, que son 280, que son 40 más del arma anterior, y regenera 24 de energía al personaje una vez por rotación. Regenerar 24 energía directos es bastante mejor que 61 de recarga, porque directamente se elimina el coste total de ulti y hace que, por ejemplo, en Aino debas construir apenas 120-130 de recarga, teniendo en cuenta que el set de Notcry te da 20 de recarga, con lo cual directamente a Aino a veces no hace falta ni tener recarga con el arma. Pero bueno, resumen, este nuevo mandoble es para todo el mundo que no haya jugado el evento de la 5.8, va a ser el best in slot de KB y de Aino. Si tienes el arma anterior, utilízalo en prioridad porque es mejor para KB y para Aino, si no vas a construir a los dos. Y si vas a construir a los dos, utiliza el arma de la 5.8 en el personaje que más vayas a usar, creo que Aino principalmente, y saca el otro arma para el otro personaje. Y las divides pues entre KB y Aino, el arma de la forja R5 y el arma del evento de la 5.8, que siempre será mejor que esta. Es muy fuerte. Yo juego a KB en Bloom y lo voy a probar. Lo tengo C6 súper bien construido y juego a Aino, con lo cual es otro arma de la forja que voy a sacar y voy a refinar y voy a jugar con vosotros. Ya voy a gastar 10 prototipos voy a gastar. Tengo como 80 prototipos para información de alguien que no supiera, que el otro día en un vídeo me sorprendió la pregunta de uno de vosotros, me dijo: ¿con qué prototipos piensas craftear estas armas? Pues yo tengo como 80 prototipos. La verdad, nunca los gasté unos pocos, ahorro mucho, tengo mucha suerte y me salen prototipos cada semana y la gente se sorprende. Tengo como 80 prototipos y tengo como 70, 80 solventes para cambiar prototipos también. Así que voy a craftear todas, por supuesto. Dejadme en los comentarios cuántos prototipos tenéis o cuántos estáis ahora mismo queriendo estas armas y no teniendo prototipos para craftearlas. Ahora, la lanza. No tiene misterio. Nos da 500 de ataque base, el neutro, el medio, 41 de ataque porcentual y luego dice, el daño electrocargado aumenta en 96%, electrocargado normal. El daño de electrocargado lunar aumenta un 24% y cuando activas la pasiva
de 2 personajes de Notcry, se incrementa el electrocargado lunar otro 24%. Resumen, 96% de electrocargado y 48% de electrocargado lunar. Es para Flints y es para Inefa, y quien sea nuevo y tenga los dos y quiera construirlos y no tenga armas, va a tener que gastar 10 prototipos, 5 para Flints, 5 para Inefa, para refinar este arma 2 veces. Igualmente, como digo, Flints, si por ejemplo tenéis el Jade de permanente, que es un arma que muchos tenéis en vuestras cuentas por ahí perdido, le viene mucho mejor ese arma que este en overall, así que a lo mejor no hace falta gastar tanto dentro de lo que cabe. Es para Flints, es para Inefa y por ahora para nadie más. Si acaso para Candas en electrocargado lunar, pero no juguéis a Candas, jugar a Aino, que es gratis. Es literalmente el personaje 4 estrellas gratis de la nación. Así que es muy buena arma la lanza, pero por supuesto solo es para un personaje. Luego, el arco. El arco, la verdad es el arco que menos sentido le encuentro, con todo respeto. Es raro, es para... Diría que para Setos, que aprovecha la maestría, pero no, porque te da 61 de recarga y Setos quiere 120, 130 de recarga. Con constelaciones quiere menos todavía porque la C6 le ahorra energía. Entonces, es un arco igual que la espada de una mano, igual que el mandoble, en este caso con maestría. Básicamente es un arco de 61 de recarga como el Favonius y la pasiva en total da 240 de maestría, obviamente con la consonancia de Notcry. ¿Qué personaje a día de hoy requiere tanta recarga y tanta maestría? Dejadmelo en los comentarios. Obviamente Tignari no, que es un carry. Setos no, que es un carry. Y tiene el último acorde, por ejemplo, que le viene muy bien. O tiene armas de cargados y tal. No le encuentro ahora mismo el sentido a un personaje que necesite tanta recarga y tanta maestría, pero está decente. El día que haya un arquero que se juega Hyper Bloom estilo Cookie, pero con arco, pues a lo mejor funciona. No lo entiendo, pero es un arco que tiene sentido dentro de lo que cabe y algún día puede llegar a funcionar. Y por último, y acabamos el vídeo, los catalizadores. El de la forja y el del evento, que el del evento es el nerfeado este, que nos hemos enfadado todos mucho, que era muy buen catalizador y lo cambiaron y ahora es malísimo, pero es el best in slot free to play para la UMA, tenerlo en cuenta. Pero básicamente, el de la forja solo es para jugar equipos de Bloom en general, entonces es un catalizador que le sirve a catalizadores hidros o dendros en equipos de Bloom con Lauma. Es decir, la propia Lauma, pero el otro arma es mejor, ahora lo explico. La propia Lauma, de Bárbara, Kokomi en Bloom y quizá Baizu, pero Baizu quizá con este arma no capea la vida y curas menos y tal, pero bueno, no es tan importante, ¿no? Arma, 454, ataque base, bajito, 221 de maestría, igual que el Sacrificios actual, que lo conoceréis, y dice, el daño de Bloom a R5, ¿ok? El daño de Bloom se incrementa un 96%, es decir, se puede jugar en Kokomi Bloom sin Lauma. El daño de Bloom Lunar incrementa en un 24% y cuando tienes la pasiva de los personajes de Notcry hay otro 24%. Resumen. Bloom normal 96, Bloom Lunar 48, igual que la lanza para Inefa y para Flints. ¿Quién va a usar esto? Pues Lauma principalmente, pero también Kokomi en un equipo con Lauma, porque Kokomi igual es uno de los personajes que más Blooms ejecuta cuando juegas un equipo de Bloom con Nilou Lauma. Entonces, no tiene mucho más. Si vas a jugar Lauma exclusivamente en los equipos de Bloom, no está mal, pero tener en cuenta que Lauma no es la que va a ejecutar los Blooms. Y aquí viene una cosa importante a explicar con este arma, y es, no dice que aumente el daño del equipo, sino aumenta el daño de la reacción del personaje que la ejecuta. Lauma habilita que el resto del equipo ejecute la reacción, pero no ejecuta ella la mayoría de las reacciones. En el caso de jugar un equipo con Kokomi, las ejecuta Kokomi en muchos casos. Entonces, este arma es raro, pero literalmente sería para Kokomi, aunque os parezca raro. Y Lauma utiliza y aprovecha mejor el otro arma. Este arma no es para Lauma. Este es el arma para Lauma. El arma de evento de la 6.0. Antes era un arma que daba muchas pasivas generales, pero como free to play daba 400 de maestría, 510 de ataque base. Básicamente era el best in slot ya no solo para la UMA, sino incluso para Sakarosa, que también quieres que lleve mucha maestría, y para otros personajes también de catalizador, incluso de forma free to play. Se recomendaría también para Nahida por encima del sacrificio, porque resetear la elemental en Nahida te da igual actualmente, y sería muy fuerte. La nerfearon. Me pareció bastante mal. Era un arma que de forma free to play hubiese beneficiado mucho a la gente. ¿Qué han cambiado? Ahora da 200 de maestría nada más y la pasiva son, o sea, el substat mejor dicho, son 45.9 de recarga. Resumen, 46 de recarga y 200 de maestría. ¿Por qué es mejor esta para Lauma? Porque el arma anterior, Lauma, no activa realmente la pasiva,
Y aquí tienes esos 45 de recarga, que literalmente es la recarga que necesita Lauma. Dentro de lo que cabe, Lauma va a necesitar unos 150-55 fuera del campo para tener permaulti en todos los equipos. Esta te cubre casi toda la recarga y te da 200 de maestría, que está muy bien. No necesitas resetear la elemental con el sacrificio, aunque quien quiera 20 más de maestría, pues también puede ir por ese arma y compensar la recarga en substats. Y hace que solo te preocupes por conseguir mucha maestría y probabilidad, teniendo en cuenta que realmente la probabilidad necesita el personaje que vaya a ejecutar los blooms como en los electrocargados lunares, con lo cual tampoco Lauma es que ejecute todos los blooms, con lo cual también da bastante igual la probabilidad de Lauma. Entonces, este arma free to play se convierte automáticamente en el mejor arma free to play para Lauma, pero es de evento y es limitada. Mucho cuidado. Y el otro arma es Bite. Me veo a gente llevando el otro arma en Lauma seguramente cuando revise personajes en directo de aquí a unos meses. Pero bueno, aquí queda avisado en el vídeo. Lauma no utiliza el otro arma con la pasiva de blooms, porque Lauma no explota ni activa los blooms. Lauma habilita que el equipo haga blooms lunares, pero por la aplicación de los elementos suele ser otro personaje el que los active. Ejemplo, si llevas 3 hidros sin Agida, sería Agida quien active todo esto y quizá quien pudiese llevar ese arma. 3 hidros significa no llevar a Lauma. Si llevas 3 hidros y Lauma, pues hombre, Lauma sí los activa. Pero si llevas a Nahida y a Lauma con Kokomi Nilou, es Kokomi en este caso, porque la aplicación de Nilou es muy baja, es Kokomi quien activa todos los blooms, con lo cual el arma de daño de bloom, que es el de la forja, lo debería llevar Kokomi. Esto es un ejemplo de aplicación y lo veremos prácticamente en el juego cuando salga la 6.0 y lo explicaré en otro vídeo aparte. Pero estos son las armas y los sets que tenemos en Notcry para que vayáis súper preparados. Consejo final para quien vio hasta el final el vídeo: todas las lunas que tengáis, no las gastéis. Si habéis gastado ya lunas, lo siento mucho. Ahorrar todas las que podáis, porque recordar que no solo necesitáis las lunas para conseguir los sets, para que los primeros días podáis jugar correctamente a los personajes. Hace falta las lunas para farmear material nuevo de estas mismas armas que no podréis tampoco sacar ni subir la primera semana, porque hará falta mucha resina para los materiales de las armas, pero también para los materiales de los personajes, los libros de los talentos de los personajes y un largo etcétera de otras cosas, como el típico boss nuevo que saldrá para ascender personajes y demás. Con lo que guardar lunas. Dejadme en los comentarios cuántas lunas tenéis para saber quién ha llegado hasta el final del vídeo. Y un poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi y chaito.